Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en esta tarde y poder de esta manera también compartir por medio de nuestro canal de YouTube la predicación de la palabra, darles la bienvenida a cada uno de ustedes y tener este tiempo en los grupos de casa donde nos encontramos, donde podemos alabar y bendecir a nuestro buen Dios juntos. Y sin no tardar mucho, me gustaría que me acompañen en el Salmo 138, que puedan abrir sus Biblias allí en los grupos de casa donde nos encontramos para poder dar lectura a la palabra de Dios y de esta manera comenzar nuestro culto a nuestro Señor. Leamos entonces en el Salmo 138, disculpen, el verso 1. Salmo 138 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, y porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Verso 7. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Con la ira de mis enemigos extenderás tu mano, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gracias, Señor, por este precioso salmo que nos dejas aquí en tu palabra, donde nos podemos refugiar, deleitar en nuestro Señor, donde su misericordia y su fidelidad es para con cada uno de nosotros, porque Él ha engrandecido su nombre, nos dice su palabra, porque Él es nuestra fortaleza, el que Él fortaleza nuestra alma. Él es el que es alabado en medio de todos los reyes, y cantarán en los caminos del Señor, porque la gloria de Jehová es grande. Que en esta mañana, o en esta tarde, en nuestras casas, podamos todos juntos, hermanos, poder entrar en la presencia del Señor, alabar al Señor con todo nuestro corazón. Como inicia este salmo: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Que en esta tarde podamos entrar delante de la presencia del Señor, alabar al Señor con todo nuestro corazón. Y quisiera que podamos orar y dar inicio a nuestro culto. Señor Dios amado, te damos gracias, Padre, por esta tarde donde podemos reunirnos como hermanos, como hijos tuyos comprados con la sangre de Cristo, rogando, Señor, que tú bendigas este día, Señor, rogando que tú tengas misericordia de nosotros, rogando, Señor, que nos permitas entrar delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, y que podamos nosotros, siendo libres, Señor, de toda maldad, de todo pecado, no por mérito de nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos entrar delante de tu presencia, pidiéndote perdón, reconociendo nuestros pecados, y como iglesia, Señor, pedimos perdón por nuestras transgresiones, por nuestras maldades, por lo malo que hayamos podido hacer, por nuestros pensamientos, por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Y queremos también exaltar tu nombre, alabar tu nombre, como nos dice este salmo. Señor, queremos alabarte, Señor, en medio, Señor, del lugar donde estemos. No importa quién está a nuestro lado, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y queremos alabarte por lo tanto. Y también, Padre amado, que en esta tarde, Señor, tú nos puedas hablar, bendecir nuestras vidas, tocar nuestros corazones con el poder de tu palabra, y que podamos, Señor, ser bendecidos por ti, Señor, y aquellos que, Padre amado, nos están viendo por primera vez,
aquellos que están escuchando tu evangelio, Señor, por primera vez, que tú puedas, Padre, tocar sus corazones, abrir su entendimiento, Señor, que tú traigas esa, Señor, revelación de que tú eres el único Dios verdadero, Señor, y que necesitan, Señor, de ti para ser salvos. Padre, encomendamos este tiempo entre tus manos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar reuniéndonos en las casas. Gracias por su disposición y queremos, sin más tardar, dar inicio a nuestro culto y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Bendiciones. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.
toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate.
Nuevamente, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer en esta tarde compartir con ustedes el mensaje del Señor, la porción de la palabra que nos toca estudiar hoy. Y déjenme decirles que no es un tema nada fácil, es uno justamente de los versículos de la palabra del Señor que trae o que ha traído mucha controversia a la iglesia. Y hoy el Señor nos permite poder ver este tema y poder desarrollarlo, verlo en su sentido como es en realidad, en su momento, y poder nosotros así de esta manera entender su palabra como el Señor nos la ha dejado. Y me gustaría, sin no tardar mucho, que podamos ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, al verso 20, capítulo 16 de Mateo, que es la porción que nos toca en esta tarde. Mateo capítulo 16, del verso 13 al verso 20 es los versículos que vamos a ver. Acompáñenme en las casas, abriendo sus Biblias, poniéndonos de pie para leer la palabra del Señor en reverencia, porque no lo estamos haciendo para ningún hombre, sino lo estamos haciendo delante de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, sin más tardar, Mateo 16, verso 13 al 20 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Acompáñenme a orar para dar inicio al tema que vamos a ver hoy y pedirle a Dios que nos hable, ilumine nuestros corazones para recibir de Él lo que Él tiene para con nosotros. Señor, queremos darte gracias por este momento donde podemos, Señor, presentarnos delante de ti y pedirte, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, de que tú hables a nuestros corazones a través, Señor, de tu palabra. Padre, Señor, te ruego que bendigas a aquellos que se han conectado en cada uno de los hogares, y te ruego a aquellos, Señor, que están, Señor, mirándonos por primera vez, o aquellos que están lejos de ti, o que en algún momento de sus vidas escucharon el Evangelio, pero no hicieron caso a la voz de tu palabra. Queremos que hoy tú, bendito Dios, te reveles a ellos a través, Señor, de tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y porque tú has querido, Señor, que los hombres vengan a ti, Señor, a través Señor, de la locura de la predicación de tu palabra, y no por ningún otro medio, Señor. Por eso, Padre, te ruego en esta tarde, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas, bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra, Señor, y que hable a nosotros y que podamos ser instrumentos, Señor, llenos de ti para poder ser útiles en tus manos para bendición para muchos. Señor, encomiendo este tiempo, este momento en tus manos y te ruego, Señor, habla tú a tus hijos, bendícenos, Señor, habla a nuestros corazones en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Sin más tardar, hermanos, entrar rápidamente al tema que nos toca hoy. Y quisiera que podamos recordar que cuando a lo largo de nuestra vida vamos creciendo, se presentan diferentes ocasiones donde como individuos, como niños, como adolescentes o como hombres y mujeres,
debemos afirmar nuestro carácter, debemos afirmar nuestras decisiones. Y a lo largo de la vida nos encontramos en momentos específicos, en momentos donde debemos mostrar cuáles son los valores, los principios, y estar seguro de la posición o del punto de vista sobre lo que tú tienes en tus creencias. Y seguramente más que a uno de ustedes, y por no decir a la totalidad de todos nosotros, nos ha pasado que hemos tenido que enfrentar esos momentos. Y nos hemos encontrado frente a un grupo de personas o frente a una persona que nos ha dicho: ¿crees en Jesús? ¿Eres cristiano? O tal vez de una manera más clara te han dicho: ¿quién es Jesús para ti? Y la respuesta que la persona espera o que ese grupo espera habrá sido una respuesta muy clara, muy definida, muy concreta. Y tal vez como yo en algún momento de mi vida, cuando era mucho más joven, tal vez tutubié y no supe dar una respuesta clara sobre quién era Jesús para mí, o sobre lo que Jesús representaba en mi vida, o sobre mi posición en mi fe hacia Cristo. Y creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en esa situación, confrontados a deber dar una respuesta clara, precisa y concisa de que quién es Jesús, afirmando nuestra posición, afirmando nuestra fe. Y creo que todavía hoy en día la generación que nos sigue, nuestros hijos, que ya algunos que ya están grandes, seguramente ya se habrán enfrentado a esta situación o estarán pronto a enfrentar esta situación. Y qué bueno que ellos estén listos, preparados, que tengan todas las armas y el conocimiento para poder dar una respuesta clara de quién es Cristo para ellos, cuál es su posición al respecto de la religión y cuál es su posición sobre su fe en Cristo Jesús. Creo que es una responsabilidad grande que como padres de familia tenemos, que debemos enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que tener un conocimiento de que quién es Jesús y la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros y dónde está posicionada su fe. La semana pasada, nuestro hermano Luis nos decía algo que creo que quedó en la mente de muchos, de que a lo largo de las decisiones de una persona, a lo largo de la vida, hay dos decisiones que debemos tomar. La primera es: ¿cuál es la iglesia donde te vas a congregar? Y la segunda: ¿con quién te vas a casar? Son dos preguntas importantes, dos decisiones importantes que el hombre y la mujer deben tomar. Y creo que también dentro de esas listas de preguntas y decisiones importantes, también viene la siguiente: ¿quién es o quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros, cada uno, y es el título de mi mensaje hoy en esta tarde. ¿Quién dices tú que es Jesús? Debemos entonces ver que esta pregunta exige de nosotros una respuesta clara, una posición firme sobre quién decimos nosotros que es Jesús. Y es una respuesta que no solamente tiene, valga la redundancia, respuesta con una simple frase, con algo que tú hayas reflexionado y preparado, sino que esa respuesta lleva un conjunto. Esa respuesta viene a concretizarse y a tomar todo su peso y su valor cuando tú respondes a la luz de tu vida y de lo que tú eres como persona y individuo. Y creo que allí está la respuesta que nosotros debemos dar a nuestras familias, al mundo, a nuestro entorno. ¿Quién dices tú que es Jesús? Amén. Entonces,
En estos textos vamos a poder ver que sobresalen 3 puntos. El primero es una conversación entre nuestro Señor y sus discípulos. La segunda es la declaración que el Señor hace sobre la iglesia. Y el tercero, vamos a ver que el Señor les dice que esperen un momento antes de decirle al mundo entero que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y sin no alargarme más, porque es un tema que es bastante largo, me gustaría que pudiéramos ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto que va a embarcar el verso de los versos 13 al verso 17. El verso 13 al verso 17, que es lo que vamos a ver hoy. Y me gustaría que pues podamos rápidamente leer este pasaje, ¿no? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17 nos dice: entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera parte del texto que vamos a ver. Como les decía, embarca ese diálogo, ese intercambio entre el Señor y sus discípulos. Pero primeramente me gustaría dar una precisión sobre la ubicación donde el Señor se encuentra con sus discípulos. La palabra de Dios nos dice que ellos se encontraban en la región de Cesarea de Filipo. Esta ciudad o esta región se encuentra a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Es una región bastante alejada de todo, por así decir, una campaña, un lugar lejos. Es un lugar que fue escogido, hermanos, especialmente por nuestro Señor para poder tener con sus discípulos un tiempo de una conversación privada y un tiempo de una conversación muy importante, porque al siguiente de estos versículos vamos a ver que lo que viene a suceder, lo que viene históricamente es la muerte de Cristo. Se anuncia lo que Cristo va a padecer, Señor, va a pasar, en la cruz por nosotros. Entonces es como un tiempo de refrigerio, obviamente, pero un tiempo de una charla privada, importante y muy emocionante, donde vamos a ver que nuestro Señor va a tener con sus discípulos. Y es tan importante esta charla que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el verso 18, nos ayuda a ver cuál importante era esta charla o este momento. Lucas 9, verso 18 nos dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Este texto es el texto paralelo al texto de Mateo que estamos viendo hoy, como también hay un texto paralelo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Pero aquí vemos que nuestro Señor, antes de iniciar esta conversación, antes de tener este tiempo con sus discípulos y de hacerle esta pregunta tan importante: ¿quién dice la gente que soy yo? Nuestro Señor nos muestra algo muy importante que debemos nosotros poner en práctica y guardar como un principio para nosotros. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con los discípulos y les preguntó: ¿quién dice que la gente que soy yo? Nuestro Señor Jesús no vino de golpe a preguntarle a sus discípulos. Nuestro Señor estaba orando. Nuestro Señor estaba intercediendo. Nuestro Señor estaba tomando un tiempo aparte en oración
para poder tener esta charla con sus discípulos, para poder hablar con ellos y para poder desarrollar ese tema tan importante de que Él quería que ellos entendieran quién era Él en realidad. Y es tan importante que nuestro Señor va a tomar un tiempo de oración. Es de preguntarnos a nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en oración antes de ir a hablar con tu hermano? ¿Cuánto tiempo reflexionas y piensas y pones en oración una situación, una dificultad, un problema que encuentras para poder ir a ver a tu hermano? ¿O somos de aquellos que cuando encontramos una dificultad, que cuando vemos un problema, corremos inmediatamente a hablar con la persona sin tomar el tiempo de orar y de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que podamos aplicar ese proceso que encontramos en el mismo Evangelio de Mateo de cómo debemos tratar con nuestro hermano, que el Señor nos dé amor, que el Señor nos dé las palabras adecuadas, que el Señor prepare el corazón de nuestro hermano para recibir la exhortación que tenemos? Es allí un ejemplo que nosotros debemos guardar en nuestra mente, de decir, wow, el Señor tomó este tiempo de oración porque sabía que la conversación que Él iba a tener con sus discípulos era una conversación muy importante. Después de esto, entonces el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vemos de una manera enseguida una respuesta rápida. Dice, enseguida la respuesta se va a hacer, dice, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y algunos de los profetas. Podríamos pararnos aquí y ver detalladamente, pero realmente nos iríamos muy largo dentro de lo que es el tema que vamos hoy. Pero lo que yo quiero hacer un énfasis es sobre la respuesta de los discípulos. Dicen que el texto nos dice que ellos respondieron en plural. Se utiliza el plural porque cada uno va a dar su opinión, cada uno va a opinar sobre la primera pregunta que el Señor les hace a sus discípulos sobre en esta conversación. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta es varias, es amplia, es con diferentes opiniones, con diferentes respuestas. Otros dicen Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y ellos pudieron responder a esa pregunta rápidamente y con tanta información y detalle, obviamente porque ellos estaban muy cercanos al pueblo, porque eran hombres que al estar sirviendo al pueblo, al ver los milagros y las maravillas, al ver lo que el Señor había hecho y que ellos atendían al pueblo que estaba allí, estaban ellos también escuchando, conversando, intercambiando con la gente. Decía, este hombre parece ser Juan el Bautista que ha resucitado, o este es Elías, el que esperamos, o Jeremías, o uno de los profetas. Pero hermanos, vemos que Jesús no dejaba a la gente indiferente. Jesús no dejaba a la gente indiferente, y no solamente eso, sino que la opinión que la gente tenía de Jesús era una opinión sumamente alta. La opinión que la gente tenía de Jesús no era de cualquier profeta pequeño por allí que no se sabía nada de él, o de cualquier hombre o de cualquier escriba o maestro de la ley que conocía la palabra. No. La opinión que tenían de él, hermanos, era de un hombre que era respaldado por Dios por sus milagros, por sus maravillas, por sus enseñanzas, por la autoridad con la que él enseñaba, por el amor hacia el pueblo, por su preocupación por los débiles. Todo eso daba una opinión clara a la gente de que Jesús no era cualquier hombre común como otros. Jesús era considerado como uno de los mejores profetas, por así decir, porque aquellos nombres que son nombrados aquí en este evangelio y en los otros evangelios paralelos, estamos hablando de los profetas que eran más queridos, que eran más aceptados por el pueblo judío. Todo eso lleva entonces a que la gente tenía una opinión sobre quién era Jesús.
y tenían diferentes opiniones, pero ninguno de ellos tenía una opinión clara sobre quién era realmente Jesús. ¿Quién era aquel que estaba haciendo todos esos milagros? Que estaba haciendo todos esos milagros, esas señales y esos prodigios. ¿Quién era aquel que estaba multiplicando el pan y los peces? ¿Quién era él en realidad? Sabemos que Jesús no dejaba indiferente. Sabemos que lo tenían en un alto concepto, en una posición como de los mejores profetas, pero no tenían claro que Él era el Cristo. El Cristo, que significa el ungido de Dios, el escogido para poder salvar al pueblo de Israel. Nos damos cuenta que era muy considerado, pero que el pueblo no tenía en claro quién era Jesús. Viene después de esta respuesta y de esta aclaración la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Una pregunta que es muy importante y pertinente. Creo que en aquel momento podemos suponer, no podemos afirmar, pero estoy seguro que muchos de los discípulos se sorprendieron al escuchar esa pregunta. ¿Y quién decís que soy yo? Fijémonos en el verso 16. Dice que respondiendo Simón Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, podríamos aquí en este verso 16 alargarnos y hacer un mensaje de este versículo, habiendo tanta información, tanto detalle sobre lo que la declaración de Pedro que él acaba de hacer. Pero quisiera no alargarnos mucho porque tenemos mucha información sobre este pasaje o sobre la porción que nos toca hoy, y que podamos ver rápidamente esa respuesta de Pedro, una respuesta importante, una respuesta que afirma con seguridad. Veamos que, si ustedes pueden leer en sus Biblias, en la versión NBI, que la versión NBI dice que Pedro afirmó que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No dice respondiendo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No. Sino que el texto en la NBI, que nos da un poco más de luz, nos dice que Pedro afirmó con seguridad de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase muy clara, entendible para todos, en el cual podemos ver una posición, podemos ver una afirmación y una seguridad en la respuesta. Creo que eso va a connotación con lo que inicié esta predicación, diciendo que a lo largo de nuestra vida encontramos en situaciones donde debemos afirmar nuestra posición, donde debemos afirmar quiénes somos y en qué creemos y cuál es nuestra fe. Y que creo que en esta situación fue una situación similar, donde vemos a Pedro que tiene que afirmar quién es Cristo. Y él, inspirado por el Señor, nos dice que Él es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos tomar en cuenta que en este momento, en este pasaje en el que se encuentra Pedro con los discípulos y con nuestro Señor, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Es la razón por la cual vemos la respuesta de nuestro Señor Jesús en el verso 17, que le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta de Pedro, hermanos, fue una respuesta tan segura, tan firme, planteado claramente en lo que él creía quién era Jesús. Pero nos damos cuenta que en el verso 17, que esa seguridad, que
esa firmeza que él tenía, esa claridad sobre quién era Jesús en realidad, no venía por él, no venía de Pedro por su conocimiento, no venía de Pedro porque era un hombre estudiado, no venía de Pedro porque había preparado ese tema, lo había estudiado, había ido a escuelas teológicas y a preparar para poder dar una respuesta clara y precisa sobre quién es Jesús. Hermanos, el texto nos dice claramente que no le fue revelado, dice, ni por carne ni por sangre, sino por el Padre que está en los cielos. Ahí es donde podemos ver algo donde quisiera abrir una pequeña paréntesis sobre algo que hemos estudiado con los hermanos de la iglesia, sobre la interpretación, sobre la hermenéutica, y donde vemos que nuestro Dios nos da iluminación para entender el pasaje. ¿Recuerdan esa enseñanza, esa parte que vimos en el instituto, donde vimos que el Señor es el que nos da esa iluminación para entender? Y creo que en estos momentos podemos ver que fue nuestro Dios Padre mismo que da esa revelación a Pedro, diciéndole: no fuiste tú, Pedro, en tu sabiduría, no fuiste tú en tu inteligencia, no fuiste tú porque llegaste a esta conclusión por todo lo que has visto y lo que ha pasado en tu entorno. No, fue Dios Padre que te reveló este conocimiento. Fue Dios el que te reveló quién es realmente Jesús. Y es allí donde quisiera otra vez nuevamente abrir una pequeña paréntesis, donde quisiera llevar a la conciencia de aquellos que dicen: yo no necesito congregarme, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito del evangelio, yo estoy bien como estoy. Yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie, yo soy una persona honesta, bondadosa. Déjame decirte que para que tú entiendas quién es Jesús en realidad, necesitas que nuestro Dios Padre, a través de la predicación de la palabra, traiga luz a tu entendimiento, a tu mente, a tu corazón, para que entiendas realmente que necesitas de Jesús para ser salvo. Que necesitas ver a Jesús como el único y el verdadero Salvador de nuestras almas, porque sin Él estamos yendo rumbo hacia el infierno. Y no hay otra escapatoria, no hay otro camino, no hay otra puerta. Solo Jesús, solo en Él, solo Cristo. Entonces, ahí abriendo esta paréntesis, quiero decirles, hermanos, no es la ciencia, no es tus estudios, tu intelecto, no es tu conocimiento lo que te va a llevar a una salvación. Lo que te va a llevar a una salvación es de que Dios Padre se revele a ti a través de la predicación de su palabra, para que tú abras tu entendimiento y tú veas a Cristo como Él es en realidad, en su persona, en sus atributos y en la obra gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Entendiendo así que somos salvos no por obras, no por méritos, sino por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, porque Él recibió la ira de Dios sobre sus espaldas, sobre Él cayó la ira de Dios y no sobre ninguno de nosotros. Es la razón por la cual entonces nosotros necesitamos entender, llegar a ese conocimiento de que solamente a través de la predicación de la palabra y que el Señor nos abra nuestro entendimiento, podrá haber en nosotros arrepentimiento y fe para salvación de nuestras vidas. Amén. Aquí surge una pregunta que quisiera hacer rápidamente a ustedes, mis hermanos, a cada uno de nosotros que confesamos que Cristo es nuestro Señor. ¿Quién dices tú que es Jesús? Así como comencé al comienzo de esta predicación diciendo que teníamos que afirmar nuestra posición, que en algún momento de nuestra vida nos han hecho esta pregunta: ¿crees en Jesús? ¿Eres cristiano? ¿Dices que eres cristiano? Y seguramente te han hecho esa pregunta y seguramente te has encontrado en esa situación. Y quisiera que reflexionemos en cómo se pasó esa pregunta.
Esa pregunta que te hicieron así, de esta manera, y voy a tratar de explicarla diciendo, ¿dices que eres cristiano? Con una expresión en el rostro, como diciendo, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Estás seguro de lo que tú acabas de afirmar? Aquella persona te miró con una expresión en su rostro, como poniendo en duda tus palabras, como poniendo en duda lo que tú eres, tu actitud, tu comportamiento, lo que tú muestras como eres en realidad, o con tus palabras o tus acciones. Déjame decirte, mi hermano, que como decía al inicio, nosotros, la manera de cómo responder a esta pregunta no es simplemente a través de una linda frase preparada y muy teológica y completa para responder. Hace parte de ella esa respuesta, pero también nuestra actitud, nuestro comportamiento muestran si tú eres un cristiano verdadero. Tus palabras, tus acciones muestran si tú realmente has creído en Jesús y lo que Él representa para ti. Si, hermanos, mi hermano, hermana, si tú conocieras realmente a Jesús, se reflejaría en tu vida entera, se reflejaría en tus palabras, se reflejaría en tu comportamiento, se reflejaría en tus decisiones, se reflejaría en la respuesta firme y segura como la que tuvo Pedro al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa aplicación que quisiera que ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberana, y aquellos que nos escuchan en otros lugares, podamos nosotros reflexionar y decir, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a esta pregunta? ¿Estamos respondiéndola de una manera muy leve y sin importarnos? ¿O realmente mi vida entera responde a esta pregunta? ¿Quién es Jesús en realidad para mí? Esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestro segundo punto, la declaración sobre la iglesia, del verso 18 al verso 19. El verso 18 al verso 19 nos dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Déjenme decirles que, hermanos, que estos versículos que siguen han sido de mucha controversia en el mundo cristiano. Ha sido de mucha discusión y de muchos pleitos. Y sabemos también que la Iglesia Católica se apoya más bien sobre este versículo para poner al apóstol Pedro en una posición extremadamente grande, donde sabemos que los católicos dicen que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó o edificará su iglesia. Pero esta tarde, hermanos, vamos a ver en detalle estos pasajes para entenderlos mejor y poder ver lo que realmente este pasaje quiere decir. Ahora, al explicar este texto, debemos tomar su contexto, que es lo más importante. El contexto de este pasaje, de esta porción de Mateo, del verso 13 al verso 20, que estamos viendo hoy, el personaje principal de este tema o de este punto no es Pedro. El personaje principal de este pasaje es Cristo. Está claramente expuesto. Él es el que inicia la conversación, Él es el que hace la pregunta, Él es el que al inicio se dice, ¿quién dice los hombres que dicen del Hijo del Hombre, refiriéndose a Él? Él es el centro de este pasaje, Él es la médula de este pasaje. Y ahora, tomando en cuenta primeramente que Él es el centro, miremos ahora también lo que significan las palabras aquí utilizadas en este pasaje, que son muy importantes. Las palabras que aquí son utilizadas en griego es Pedro y roca. Ellas, hermanos, en el griego son muy similares, pero en su definición son muy diferentes. Entonces la palabra Pedro y la palabra roca en griego, que es la lengua en la cual fue escrita este pasaje,
nos damos cuenta que son palabras muy similares, pero que tienen una definición muy diferente. Comenzamos con la definición. La palabra Petros en griego significa piedra o canto desuelto. Y aquí me gustaría traer otra vez una precisión para poder entender esta definición. Cuando dice que significa piedra, se refiere a las piedras que nosotros hemos visto, hermanos, en las playas del norte de Francia. Muchos de ustedes recuerdan, hermanos, cuando hemos ido a las playas del norte de Francia, no pudiendo ir a las hermosas playas de España a tomar sol, pues nos contentamos con esas playas frías y rocosas que están en el norte de Francia. Muchos de ustedes han ido a Deauville y cuando están en la orilla del mar no hay arena, sino lo que encontramos son esas piedras redondas y pequeñitas que se encuentran. Pues esa palabra es lo que significa. Petros significa pequeñas piedras rocosas que están allí pequeñitas al borde del mar, que se encuentran por lo general. La segunda palabra que es aquí utilizada es la palabra Petra. Entonces vimos, la primera es Petros y la segunda palabra es Petra. Ven que hay una pequeña similitud, pero vamos a ver entonces ahora la segunda definición de la palabra Petra. Petra en griego significa peña o base rocosa. Y creo que, hermanos, debemos explicar un poco, porque a veces en nuestro lenguaje o léxico latino, la peña la entendemos como una pequeña roca sobre la cual brota un poco de agua, y es por lo general la definición que nosotros tenemos de la palabra peña. Pero cuando vamos a la definición que lo que se refiere aquí al texto, estamos hablando de una montaña rocosa. Estamos hablando de algo sumamente grande y sumamente sólido y fuerte. Estamos hablando no de una montaña de tierra, estamos hablando de una montaña rocosa, de piedras duras y sólidas. Eso es lo que significa la palabra Petra. Y tercero, para darles un poco más de información sobre este texto, el comentarista William MacDonald nos dice que en las escrituras hebreas, a lo largo de su historia, cuando se utilizaba el simbolismo de roca, nunca fue utilizado para referirse a un hombre. Todo lo contrario, cuando se utilizaba el simbolismo, siempre fue utilizado para referirse a Dios. Entonces, acabamos, hermanos, entonces de ver rápidamente que el centro de este pasaje, el contexto de este pasaje es Cristo. Él es la médula de este pasaje. Acabamos de ver las dos definiciones. Primeramente, Petros, que significa esas piedritas pequeñas que encontramos a la orilla del mar. La segunda definición, que es la palabra Petra, que significa una montaña rocosa grande y sólida. Y una información importante, histórica, que nos está dando William MacDonald, diciendo que en las escrituras hebreas el simbolismo de roca nunca fue utilizado para referirse a un hombre, sino que siempre fue utilizado para referirse a Dios. Ahora, en base a lo que hemos visto, quisiera añadir un versículo bíblico o un versículo más para poder nosotros entender lo que acabamos de decir. Entonces, primeramente, el verso 18, leámoslo, pero utilizando las palabras que hemos definido. Y dice, y yo también te digo, tú eres Petros, piedrita, pequeña, sobre esta Petra, que viene a decir, sobre esta montaña rocosa, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si tendríamos entonces que leer de nuevo este versículo 18, lo tendríamos que leer de esta manera, diciendo, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, que viene a dar otro sentido más claro y más profundo de este versículo. Pero lo que les decía hace un instante,
Yo quiero añadir un versículo del mismo apóstol Pedro refiriéndose a esta piedra angular y a este texto que nos va a ayudar a tener más claridad. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 4 al verso 6. Primera de Pedro capítulo 2, del verso 4 al verso 6 nos dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 6 dice: pues esto se encuentra en las Escrituras. Y mire lo que dice Pedro en esta declaración: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, al quien que él crea no será avergonzado. En ningún momento Pedro hace referencia a él en este texto. En ningún momento Pedro dice: yo soy la piedra en la cual se va a edificar la iglesia. Él está refiriéndose a Cristo en este pasaje como esa piedra viva que los hombres habían desechado, esa piedra escogida y preciosa por Dios, y que nosotros como piedras vivas, como piedritas o como les dije ahorita, como petros, como piedras pequeñas a las orillas del mar, dice: sed edificados como una casa espiritual. Y dice la segunda parte: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, donde podemos nosotros ahora allí poner la palabra Petra. He aquí en Sión yo pongo una Petra, una roca montañosa, una montaña rocosa. Dice: y una preciosa piedra angular en el que él crea no será avergonzado. Ese es el verdadero significado y entendido de este texto. No como muchas veces nos lo han presentado. Entonces, hay mucha información a lo que acabo de decir, pero quisiera que, ojalá que haya podido ser claro al respecto de este pasaje. Y decirles también que dentro de lo que acabamos de leer, cuando dice: y yo te digo, tú eres Pedro o Petros, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sentido que podemos darlos para dar una respuesta muy clara y sencilla es decir: Pedro, sobre la declaración que tú acabas de hacer, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es aquella declaración que Pedro acaba de hacer? Es la siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, para resumir todo lo que acabamos de desarrollar en este versículo, podríamos definir esto de esa manera, diciendo: Pedro, sobre lo que tú acabas de afirmar, que ha sido revelado por Dios Padre a tu vida, sobre esa afirmación yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esa es entonces la definición. Entonces, he aquí que el Señor ha puesto entonces esa piedra angular preciosa en Sión, y nadie será avergonzado. La segunda parte de este pasaje nos dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es también una parte de este pasaje que ha traído controversia y que ha traído una mala interpretación, y donde muchas veces se utiliza este pasaje para hacer guerra espiritual, como muchos lo utilizan. Ahora, este pasaje, hermano, no se está refiriendo a una iglesia como tal vez muchos lo interpretan, a una iglesia que está enrinconada, a una iglesia temerosa, a una iglesia que está protegiéndose con lo que tiene y con lo que puede contra las puertas del infierno para no ser llevada por ella. Esa no es la interpretación correcta. Eso es lo que muchos creen, y por eso que la utilizan como un versículo de guerra espiritual y se apoyan en ellos para malinterpretarlo.
lo que el texto nos quiere decir es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es las puertas que no van a prevalecer contra la iglesia. Y el Hades, no va a poder frenar la predicación de la palabra. El Hades, las puertas del Hades no van a poder impedir que el evangelio se extienda y sea llevado a todas las naciones. Hermanos, la iglesia está haciendo un trabajo de arrancar a los hombres y las mujeres de las tinieblas, a sacarlos a la luz admirable, a traerlos al verdadero evangelio a través de su palabra. Y ese es el trabajo, esas es las puertas del Hades que no van a poder frenar el avance de la iglesia. Las puertas del Hades no podrán impedir que el evangelio siga adelante. Las puertas del Hades no van a poder hacerlo, hermanos. A lo largo de la historia tenemos el ejemplo que nosotros podemos ver. Han habido imperios, han habido gobiernos, han habido dictadores que han querido acabar con la iglesia, que han querido acabar con el avance del evangelio. Pero la iglesia, hermanos, se ha mantenido. La iglesia no ha sido destruida. Hermanos, la iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá a lo largo de la historia. Y discúlpenme si me alargo un poco, hermanos, pero el tema da a poder ver muchos detalles y realmente estoy tratando de concentrar lo máximo de información para poder darle en detalle lo más importante de los detalles en lo que estamos viendo. Entonces, cuando estamos hablando de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos, estamos hablando de que la iglesia es la que está atacando. La iglesia del Señor es viva y eficaz. Hermanos, la iglesia, hermanos, ya venció porque Cristo venció. El reino de Dios se ha establecido porque Cristo murió y resucitó. Y porque Él salió del infierno con las llaves del Hades y Él tiene el poder sobre todo. Entonces, ¿cómo la iglesia va, hermanos, a estar enrinconada, temerosa, temblando, pidiendo misericordia? No es esa la interpretación de este texto. La interpretación de este texto es de que la iglesia está atacando el mundo para que las almas sean sacadas de las tinieblas a la luz para la salvación. Estamos predicando el evangelio para que muchos se lleguen a ese conocimiento como Pedro llegó, para que entiendan quién es Jesús realmente. Entonces la iglesia prevalecerá. Sin no alargarme tanto, en el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otro pasaje muchas veces utilizado y sacado fuera de su contexto. Muchas veces, hermanos, se ha escuchado esto, sobre todo en las iglesias de la prosperidad: ata y desata, declara, decreta, pacta, sella y un montón de otras cosas que se han inventado. Pero, hermanos, quisiera rápidamente y de una manera sencilla dar una explicación clara sobre lo que este texto está diciendo. Los diferentes comentaristas y podemos llegar a suponer, y más yo diría una conclusión debido a lo que la historia de la iglesia nos muestra, que las llaves del reino de los cielos, del cual está aquí hablando el pasaje, está hablando, hermanos, de la predicación de la palabra. Está hablando del poder que va a tener esa predicación para atraer a personas al reino de los cielos. ¿Y por qué podemos, hermanos, tal vez llegar a esta conclusión? Primeramente porque vemos que cuando Pedro, después de haber recibido en Pentecostés el Espíritu Santo, dice, va y predica la palabra, y dicen que 3,000 fueron, hermanos, convertidos, escucharon el Evangelio del Señor y reconocieron a Jesús como el Salvador de sus vidas. Hermanos, Pedro es un hombre común y corriente, un hombre que era altivo, un hombre que era impulsivo, un hombre de campo, fuerte, rudo. ¿Cómo podemos nosotros malinterpretar este pasaje al decir, o el otro también pasaje que hemos visto antes, al decir que Él es la piedra angular, que Él tiene las llaves del cielo y que Él puede atar o desatar?
Hermanos, las llaves del reino de los cielos a lo cual se está refiriendo este pasaje es al conocimiento del único Dios verdadero, y que a través de la locura de la predicación del evangelio estos hombres puedan venir, hermanos, a la salvación de Cristo. Estas son las llaves del reino de los cielos. Cuando el texto aquí habla de desatar, de atar o de desatar, como dice aquí el pasaje, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, el origen de estas palabras de atar y desatar vienen de el largo rabínico, de una manera especial en la cual los rabinos se expresaban. Y esta palabra atar y desatar en sí, en su verdadera definición, significa prohibir o permitir algo o alguien. Entonces, cuando el texto aquí dice que todo lo que será atado en el cielo será atado en los cielos, todo lo que será desatado en la tierra será desatado en los cielos, no estamos hablando de una autoridad espiritual de mover los cielos, de atar o de desatar demonios, de atar o de desatar bendiciones o de derramar algo. No, absolutamente nada de esas cosas. Lo que el texto está diciendo, hermanos, es en el original, significa prohibir o permitir. Si tendríamos que leer este pasaje de una manera diferente, como lo hemos hecho antes, diríamos: y todo lo que prohibieras en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que permitieras en la tierra será permitido en los cielos. Este pasaje nos lleva, hermanos, a entender algo que va con la disciplina bíblica de la iglesia. Este pasaje nos lleva a entender que en aquella época, hermanos, histórica de la iglesia primitiva, hermanos, el identificarse con Cristo no era una broma. El identificarse con el verdadero evangelio no era, hermanos, algo súper ahí sencillo y no pasa nada, y como hoy en día. Hoy cualquiera se dice ser cristiano. Hoy cualquiera dice: sí, yo creo en Cristo, yo leo la Biblia, yo oro, yo escucho las canciones por internet, me gustan los coritos y canto y me parece muy bonito y todo, y de verdad yo amo al Señor. Hermanos, en aquella época definirse como cristiano era de vida o muerte. Definirse como aquel que seguía a Cristo, hermanos, no era un juego. No era algo leve, algo superficial como hoy. No era una costumbre como muchos de nosotros la tenemos. Porque mi padre, porque mi abuelo, porque mi tatarabuelo eran cristianos, entonces yo también lo soy. No estamos hablando de algo así. Estamos hablando de que era tan importante, era tan grave la situación, que los apóstoles tenían el derecho de prohibir a aquellos que eran farsantes, aquellos que no mostraban ningún fruto digno de arrepentimiento, aquellos que ensuciaban el evangelio, aquellos que avergonzaban a Cristo con sus actitudes y con su comportamiento, aquellos que eran falsos cristianos. En otras palabras, aquí estamos aplicando algo de la disciplina bíblica, diciendo que los discípulos o los apóstoles tenían el derecho de poder prohibir a aquellos farsantes de ser reconocidos como cristianos o de hacerse llamar cristianos, porque lo único que hacían era avergonzar el evangelio. Entonces, de la misma manera, permitir, que viene de significar la otra palabra que es desatar, es de que ellos tenían esa autoridad, el derecho de recibir a aquellos que sí habían mostrado frutos dignos de arrepentimiento y de ser parte de la familia de Cristo. ¿Ven que no era algo como lo es hoy? ¿Ven que no es algo tan superficial y tan leve como pasa hoy en día? Que mucha gente va a las iglesias, que mucha gente dice ser cristiano, que muchos dicen que aman al Señor,
y que solamente son domingueros, que solamente van allí porque les interesa algo o porque vienen a buscar a alguien o porque están interesados en una mujer ahí de la iglesia. Pero no hay ningún cambio, no hay ninguna actitud cristiana en sus vidas, no hay ningún reflejo de que realmente se han encontrado con el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No hay ningún cambio. Es por eso que los discípulos tenían ese derecho, hermanos, tenían esa autoridad para sacar a esos farsantes. ¿Cuántos hermanos, si estaríamos en la época de los apóstoles, cuántos farsantes hoy en día ellos sacarían de los púlpitos? Ellos sacarían de muchas iglesias, de tantos hombres y mujeres también que se dicen ser siervos de Dios y que no lo son. Que el Señor nos ayude a entender este pasaje. Y quiero terminar, sin alargarme mucho, ya sobre el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijese que él era Jesús, el Cristo. Sabemos, hermanos, históricamente que después de esta conversación, los historiadores dicen que a una semana aproximadamente después de esta conversación, vino la muerte de Cristo. El Señor estaba preparando a sus discípulos. Y podemos, hermanos, entender todo esto porque el Señor quería que ellos estén preparados, listos para poder dar una respuesta clara sobre quién es Jesús. Estar revestidos del poder del Espíritu Santo para poder afirmar su posición y su fe en Cristo. ¿Y saben por qué? Porque vemos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el verso 23, que todavía no estaban listos. Y el mismo Pedro, que había confesado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mira lo que dice: pero volviendo dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La prueba de que Pedro no estaba listo, de que Pedro no podría ser la piedra angular sobre la cual la iglesia va a estar fundada, de que Pedro no tenía las llaves del reino de los cielos como lo presentan los católicos, a un hombre barbudo, vestido de blanco, con un llavero grande, abriendo las puertas a todos aquellos que quieren entrar. No, no es así. Aquí vemos claramente de que Pedro no estaba preparado y de que Pedro no cumplía con los requisitos que exige aquel que es la piedra angular, aquel que es el verbo, la palabra de Dios, que viene a traer libertad a los cautivos. Hermanos, solamente Cristo. Cristo es esa roca, Cristo es esa piedra angular. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice, y termino con esto, que todos estamos descarriados, nos dice Isaías, que todos estábamos errando ciegos espiritualmente, nos dice Tito, que todos, hermanos, en Romanos nos dice que éramos perversos y llenos de injusticia, que éramos ingratos, impíos, despreciables, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso somos, eso es lo que somos. Entonces, demos gracias a Dios por su palabra, que Él es bueno, fiel y justo, que Él es la piedra angular y que en Él debemos descansar, que en Él debemos poner nuestra mirada. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y déjenme hacer una corta oración para terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender realmente quién eres tú y a mostrar, no solamente con palabras, sino con nuestras vidas, quién eres tú, quién es Jesús, cuál es la definición verdadera que nosotros tenemos de Cristo. Ayúdanos, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que nos bendigas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga nuevamente, mis hermanos, y que tengan una linda semana. Bendiciones, un abrazo.
Día a día tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás. Maravillado estoy con tu amor, porque me amaste siendo un pecador. Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza, en sombras viví, mas hoy reboso en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Cuando en prueba te exaltaré, y cuando duela en ti confiaré, porque conozco tu inmensa bondad y sé que nunca me abandonarás. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te alabaré, te glorificaré, porque tu hijo soy, te alabaré. Toda mi vida la pongo a tus pies, haz lo que quieras con ella, mi rey. Hasta que vuelvas con fe cantaré, día a día tú has sido fiel, día a día tú has sido fiel. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy